Chicas, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ver, vamos a ver si están ya todos. ¿No? ¿Está Aguado? Sí, licenciada presente. Buenas tardes. Buenas tardes. Ananco. Buenas tardes, licenciada. Presente. Buenas tardes, hija. Anchante. Buenas tardes, mis presentes. Bien. Arévalo. Buenas tardes, mis presentes. Buenas tardes, hija. Bamberg, también está Bamberg. Sí, buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Belaunia. Ahí está. Bellido. Ok. Listo. Entonces ya estamos completos todos. A ver. La evaluación va a ser igual al anterior módulo. ¿Ya? La calificación es la misma como A, B, C y D. ¿Ok? A ver, vamos a empezar. A ver, ¿hay alguien voluntario que quiera comenzar? No empiezo yo. ¿Hay algún voluntario? ¿Yo podría empezar? A ver. A ver, Ya, licenciada. vamos a iniciar contigo. A ver, Isa, igual el módulo anterior, se va a considerar lo mismo, ¿sí? En este caso ya son temas un poquito más en base al primer y segundo año que ustedes han llevado, ¿no? Por ende, tienen que saber todo hasta ese, ¿no? Referente a lo que hablamos en el anterior módulo, pero yendo de lleno a su tema que les voy a mencionar ahorita. Ya, a ver, Bamberger, contigo los temas asignados fueron enfermedades autoinmunes, pruebas semiológicas para hombro y artrosis versus artritis, ¿cierto? Sí. A ver, Bamberger, ¿vas a hablarme todo lo no vas a hablar, yo te voy a preguntar. Sí. Artrosis sobre artritis, ya vamos a hablar de ese tema. Está bien, licenciada. Listo. A ver, primera pregunta. 4 preguntas nada más son, ¿ya? Cada una 5 puntos. Dame 5 diferencias puntuales entre artrosis y artritis. Ya, mire, bueno, ante todo, buenas tardes a mis compañeras. Con lo que tengo de conocimiento, lo que he leído, también puedo decir que la artritis y la artrosis, ambas son enfermedades reumáticas que provocan dolor. Pero la artritis afecta lo que es la membrana sinovial. En cambio, la artrosis, esta está asociada al desgaste producido por la edad. En cuanto a artritis, pues esta está asociada a lo que son enfermedades autoinmunes, infecciosas, mientras que la artrosis, pues el dolor empeora con la movilidad, pero también suele mejorar cuando la persona, mejor dicho, cuando el paciente tiene reposo. En cambio, en la artritis, perdón, el dolor pues suele ser constante, suele ser constante. También suelen asociarse síntomas que son como por ejemplo los extraarticulares, que significa pérdida de peso. El paciente también suele estar cansado, ¿no? Suele bajar de peso. Mientras en una artrosis, pues no suele haber síntomas, así como he mencionado en la artritis, sin los síntomas extraarticulares, pues no lo suele presentar. También
tengo entendido que la artritis, el diagnóstico, pues a veces necesita, el médico lo manda al paciente a que se haga análisis de sangre o otras exploraciones, ¿no? Otros tipos de exploraciones. En cambio, en una artrosis, pues el diagnóstico se hace a través de la exploración física y también pues de radiologías. En conclusión, ¿cuáles son esas 5 diferencias? Artrosis es esto versus artritis es lo otro. En artrosis vemos esto, en artritis vemos lo otro. A ver, ¿cuáles serían esas 5? Bueno, como le expliqué, sí le dije, uno era de artritis y el otro es en cuanto a artrosis, ¿no? O sea, en otras palabras, puedo decir que la artritis es una enfermedad crónica que produce inflamación y sensibilidad a una o más articulaciones, mientras que la artrosis es una enfermedad degenerativa, progresiva, que puede afectar a diferentes articulaciones, como son la cadera, como es las rodillas, la columna vertebral. También se ha visto afectado, por ejemplo, he tenido un familiar con artrosis que sufría mucho en cuanto a sus manos, a sus dedos, sobre todo en las manos, en los dedos. Por ejemplo, también puedo decir que en cuanto a causas, ¿no? Tengo entendido también que la artrosis mayormente afecta a personas mayores de 65 años. También sobre todo se ve más en mujeres que en varones. Y también, pues, más que todo, se da en personas de raza blanca, ¿no? También tiene mucho que ver, creo yo, el sedentarismo, cuando la persona, pues, lleva una vida sedentaria o cuando la persona también está obesa. En cambio, en una artritis, pues sus causas pueden ser de repente porque lo heredaron de los padres o de repente por un defecto que le provoca el mismo sistema inmunológico, o también puede ser por un defecto que se da en el cartílago, ¿no? En lo que es la unión de las articulaciones, o también cuando la persona está pues sometida a lo que son los movimientos repetitivos, y también pues tiene mucho que ver lo que es la obesidad, ¿no? En cuanto, por ejemplo, a tratamiento, ¿no? ¿A qué tipo de tratamiento yo le daría a ambas patologías? Por ejemplo, en lo que es artritis. Ahí nomás. Vamos a pasar a otra pregunta. Ya te fuiste hasta el tratamiento. A ver. Otra pregunta. Ya. Los nódulos de Bouchard o Bouchard, como lo conocen, son una manifestación que podemos ver en la artrosis o en la artritis. En la artritis, licenciada. En la artritis, segurísimo. Sí. ¿Y qué son? ¿Qué son esos nódulos? Son las deformaciones que salen en los dedos. La artritis, ya. 2. Sigamos. Ya. La artritis, sí, ya, se suele afectarse de manera bilateral o simplemente a un solo lado. No, licenciada, la artritis puede ser bilateral o puede ser unilateral. Puede presentarse en esas dos partes. ¿Ya? Y si hablamos de simetría, ambas, ¿no? Es decir, ambas articulaciones, si es que hablamos, no sé, de hombros o manos, o solamente sí afecta a uno. No, licenciada, ambas articulaciones, porque, por ejemplo, en el último tema que hicimos en semiología, si no más o menos por ahí, con la licenciada Ani, recuerdo que hablamos de la artritis reumatoide, y me recuerdo que ahí hablábamos que, bueno, aparte de que esta es como una poliartrosis, con frecuencia afecta a las articulaciones de los miembros, especialmente a lo que eran manos y pies,
y sobre todo no afectaba lo que era la columna vertebral, pero sí solía ser, por ejemplo, ese tipo de artritis solía ser bilateral y simétrica. O sea, porque es decir, que inflamaba a las mismas articulaciones, pero en ambos lados del cuerpo. ¿Ambas son autoinmunes? No, licenciada. Una es, la artritis es una enfermedad autoinmune, mientras que la otra es degenerativa. Para terminar, ¿cuál sería tu plan de tratamiento para ambas enfermedades? Bueno, para mi plan de tratamiento, licenciada, por ejemplo, en cuanto a agentes físicos, en lo que es la artritis, pues se le podría al paciente aplicar lo que es la crioterapia, la termoterapia, como haciendo un contraste. También podríamos usar lo que es la hidroterapia, ya que la hidroterapia tiene un efecto relajante, analgésico para el paciente. Bueno, eso yo lo aplicaría si estuviera en fase aguda, pero de repente el paciente está en fase crónica, pues entonces podríamos aplicarle lo que es la parafina, ¿no? Que es muy bueno, por ejemplo, en lo que es en inmersión repetida, ¿no? Le aplicaría la manito del paciente dentro del tanquecito de la parafina, con la manito, claro, primero libre de algún tipo de, no sé, de una pulsera o anillos, ¿no? Que con la mano así bien extendida, con los dedos bien extendidos, que ingrese su manito y luego la saca y la vuelva a meter, hasta que se vaya formando, por ejemplo, una capa gruesa de parafina. Luego lo puedes envolver con un plástico y lo puedes tapar con una toalla, ya, y después puedes esperar ahí unos 15, 20 minutos, luego se lo retiras y también tienes que fijarte cómo queda la piel del paciente, porque hay que tener en cuenta que en los pacientes adultos, pues a veces se les suele poner la zona roja, ¿no? Porque tienen la piel más sensible, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. También podemos usar ahí lo que son las compresas de semilla, de unos 10 a 20 minutos. Ese sería mi tratamiento para lo que es artritis. Pero también, licenciada, podríamos trabajar lo que son los ejercicios isométricos, por ejemplo, en la artritis, porque estos ayudan al paciente a fortalecer sus músculos, a que pueda mover sus articulaciones que le duelen. Esto se va a lograr, por ejemplo, el paciente, ¿no? Le podemos decir nosotros al paciente que de repente se siente sobre una colchoneta, ¿no? Con sus manos apoyadas así hacia atrás, sus ambos miembros inferiores estirados. Luego le podemos pedir que flexione uno de los miembros, ya sea derecho o izquierdo, el que vamos a trabajar, y entonces puede él, en esa posición, ya sin cambiar la posición de la extremidad, puede empujar el cuerpo hacia un objeto, o sea, como por ejemplo, como a la pared, ¿no? Como si estuviera pegado así a la pared, y puede hacer como una presión así contra la pared, ¿no? Pero sin esforzar y sin lastimar el músculo. En cuanto bueno, ese sería mi tratamiento para la artritis. Pero, por ejemplo, si fuera una artrosis, entonces yo podría de repente aplicarle al paciente lo que son los ejercicios también de cinesioterapia. También podría enseñarle al paciente algunas recomendaciones, ¿no? Podría de repente usar lo que es la masoterapia, también podría usar lo que son la electroterapia, que también es muy bueno, y también podría usar lo que es la hidroterapia, y también ejercicios, como por ejemplo, ¿qué tipo de ejercicios? Como vi una vez a un paciente ya mayor que le estaban aplicando, bueno, estaba haciendo ejercicios en las barras, en esas paralelas, pero él tenía obstáculos, así como unos obstáculos que le habían puesto como unos cojincitos para que él avanzara ahí, ¿no? De poquito, como poniéndole un poco de dificultad. Y también otro ejercicio que podría hacerle es lo que es potenciación del cuádriceps, donde también el paciente pues se sienta sobre una colchoneta o sobre la camilla, ¿no? Se puede echar ahí sobre una camilla de manera que su pie sobresalga un poco
le podemos poner como un pesito así suave, no tan exagerado, y le podemos pedir que estire, ¿no? Así el pie, crear una extensión, ¿no? Para que él pueda potenciar ahí lo que es el músculo cuádriceps, licenciada. Eso trabajaría. Ya, hasta ahí vamos bien. Tú me has hablado mucho ahorita del cuádriceps, ¿no? Y de fortalecerlo, ¿no? Ese músculo es importante tenerlo fortalecido, como tú mencionas. Si la artrosis, ¿en qué articulación estaría localizada? ¿Cómo? Perdón, licenciada. Tú me has dicho que el cuádriceps hay que fortalecerlo, ¿verdad? Y me hablaste de unos ejercicios en una barrita paralela y que le ponían obstáculos, ¿no? Y el de ponerle un pesito y que alce la pierna, ¿verdad? O el que extienda la rodilla, ¿verdad? Ya, esos ejercicios están dirigidos, ¿no? Si estamos hablando de ahorita de artrosis, a una artrosis de articulación. Puede ser una artrosis de la cadera, licenciada, o de rodilla también. De cadera o de rodilla. ¿Y solamente harías en artritis ejercicios isométricos, nada más de fortalecimiento no harías? Sí, también haría ejercicios de fortalecimiento. Claro, también, ¿no? Los ejercicios de fortalecimiento. Claro, por ejemplo, podríamos hacer ejercicios, a ver, podemos decirle al paciente que, por ejemplo, en cuanto a lo que son las manos, por ejemplo, en artrosis, ¿no? Por ejemplo, al paciente le podemos decir que con una pelotita abra y cierra las manitos, ¿no? Que lo mantenga así por unos 5 segundos, que presione lo más que pueda, luego descansa. También podemos hacer ejercicios con los deditos, como formando una O, ¿no? Con todos nuestros dedos. De igual manera que descanse un momento y que lo vuelva a cerrar, como para que vaya teniendo también un poco más de fuerza en su mano. Sí, también. Por último, y como parte del tratamiento que ahorita hemos estado hablando, ¿tú aconsejarías alguna órtesis o alguna ayuda biomecánica para el paciente? Depende, licenciada. Por ejemplo, si tiene mucho dolor en la cervicalgia, ¿no? Por ejemplo, en lo que es artritis, se le podría recomendar de repente algún collarín. ¿También lo utilizarías para evitar deformaciones? O en el caso de una artritis en manito. ¿Cómo dice, licenciada? Para las órtesis que te pregunto, ¿no? O las ayudas biomecánicas. En caso de una artritis de mano, serían muy importantes para ti, ¿o no? Utilizarlos. Sí, también, licenciada. Ya van, listo. Ay, licenciada. Ya, Licenciada, disculpe. ¿Qué ha dime. pasado? Sí, eso pasado. Ya, tienes ahí a Bamberg. Ya, licenciada, muchas gracias. Verdad, chicas. Antes de que pueden ir saliendo conforme las evalúen. Bamberger, ¿vas a dar módulo 3? Sí, licenciada, por supuesto que sí. Ya, el módulo 3 lo voy a evaluar el día jueves. ¿Ya? Sí, sí, bien. Ya, el día jueves va a ser acabando los exámenes, la evaluación hoy, a más tardar mañana les puede hacer todo lo posible de dárselos hoy día mismo en la noche, sus temas para que empiecen a estudiar. ¿Ya? Ya, licenciada, entonces, pero, o sea, hoy día nos va a mandar los temas. Sí, y yo acabando de evaluarlos ustedes, yo tengo reunión con el YALE. Acabando mi reunión, yo les empiezo a mandar sus temas a todos los que han aprobado, ¿ya? Y para la dar el día jueves, lo más probable es que también sea a la misma hora, ¿ya? 5 o 6 de la tarde. Licenciada, ¿el jueves a qué hora, disculpe? Dependiendo de la cantidad que aprueben, de repente los separo en 2 grupos o uno, 5 y 6 de la tarde. A esta misma hora. Ok, ya, gracias, está bien. Listo, ya. Pasamos, ¿alguien más voluntario quiere continuar o llamo? ¿Voluntario? No hay voluntarios. A ver, ¿quién está antes de Bamberg? Arévalo. Arévalo. ¿Por qué yo? Para que salgas rápido, hija. Ya, a ver, Arévalo.
Esto tiene que estar al revés y al derecho. Vamos a hablar de las algias, ¿ya? Todas las algias. A ver, facilita. No cargo el uniforme porque no estoy en mi casa, mi. A ver, empecemos. ¿A qué le llamamos algias, Arevalo? Algia, la palabra algia se utiliza para indicar algún dolor existente en cualquier área del cuerpo, ya sea de manera donde no existe ninguna modificación anatómica o funcional. Las principales que conozcas a nivel de la columna. A nivel de la columna, podría ser las algias vertebrales. Algias vertebrales. Así se O conoce. puede ser la cervicalgia, la dorsalgia, la lumbalgia. Ya. Ahora, vamos a hablar de la lumbalgia. Ya. ¿Cómo diagnosticas tú una lumbalgia? Ya, una lumbalgia se diagnostica cuando una persona tiene un dolor bajo en la espalda baja, en el área lumbosacra. ¿Solo así? ¿Solamente por el dolor? ¿Qué otra característica, otro síntoma? Síntoma, puede tener no, o sea, no se puede, o sea, siente mucho dolor en esa parte de acá abajo. Solamente dolor. Entonces, si te llega un paciente y dice, me duele acá, tú dices, es lumbalgia. No, ¿O qué otras también es consideraciones tú tomas en cuenta para decir, sí, es una que lumbalgia? el dolor va desde la última costilla hasta el pliegue del glúteo. Ya, ¿y cuál es el principal músculo que se afecta en la lumbalgia? El recto mayor. El recto mayor, ¿no? ¿Cuál? El recto mayor. El recto mayor. ¿Estás segura? ¿Dónde queda el recto mayor? El no me acuerdo cómo se llama ese de allí. El cuadrado lumbar. Cuadrado lumbar. Ya. ¿Y cómo tú le puedes explicar a tu paciente que a veces te puede decir, ¿de verdad es lumbalgia o es un problema en los riñones? ¿Cómo tú te sueltas esa pregunta? Si el paciente te dice, señorita, o a ver, Arévalo, ¿no? Te dice, ¿y si son los riñones, si no es una lumbalgia? No, porque el dolor es también muy característico en esa zona. ¿Tú qué le responderías? ¿No? ¿Cómo tú aseguras que sí es la lumbalgia? Porque allí no. A ver. Porque en el dolor, en la lumbalgia no se comprometen las piernas. Y porque yo he tenido dolor de riñón y a la hora de que yo voy a caminar y muevo, me duele cuando camino. Yeah. Ahora, ¿cuáles son las causas que producen una lumbalgia? Mala postura, algún mal movimiento, ¿Qué más? sobrecarga, ¿Qué más? los trabajos en oficina. Por ejemplo, yo ahorita estoy trabajando de cajera en un sitio y la silla donde estoy no me ayuda mucho. Y entonces me duele mucho la parte de acá abajo. Ergonomía. Ahora vámonos un poco más arriba. A la cervical. Ya. El dolor en la zona del cuello, ¿no? Conocido también como cervicalgia. Cuando se irradia hacia el miembro superior, es decir, hacia el brazo, ¿cómo se le conoce? Hombro doloroso.
hombro. A ver, vamos por partes. Vamos otra vez hasta el hombro. Estamos en el cuello, te duele el Ya, cuello. en el cuello. El paciente se queja de mucho dolor, de cuello, la nuca, la cabeza, pero también ese dolor ya empieza a irse hacia el brazo, ¿no? Ahí lo acompaña por ahí de un adormecimiento, sensación de corrientes en el brazo. ¿Cómo se le conoce a eso? Ya cuando el dolor del cuello se baja por todo el brazo. ¿No se dice latigazo? No. No. Este, no me acuerdo. ¿Cómo se llama el dolor irradiado? Que empieza en el cuello y termina en el brazo. Dolor de brazo, no mentira. Una distensión. Una distensión muscular del brazo. Cervicobraquialgia, ¿ya? A ver, ¿cuál sería tu tratamiento para una cervicalgia Ya, un tratamiento para una adolescente? A cervicalgia. ver, en un adolescente de 14 años que por estar mucho tiempo en la computadora por los videojuegos te llega a ti con un dolor insoportable en el cuello que le limita mucho también el movimiento. ¿Qué haces? Ya, se le puede hacer movimientos, rotaciones para poder aliviar. También se le podría poner un poco de cinesioterapia, lo cual vendría siendo la relajación, estiramiento y ayudarlo con las normas posturales. Nada más. Eh, Eso se le puede decir que normalmente de 5 a 10 sesiones, dependiendo de la evolución del dolor de esto. También se le puede poner termoterapia, compresas para poder aliviar el dolor, ¿Qué más? electroterapia también. ¿Más? Este, Dime lo que tú me estás hablando ahorita como si tuvieses el paciente delante tuyo. ¿Y qué empezarías a hacer? Todo lo que me ha dicho vas por buen camino, pero ya, tienes tu pausa. primero empezaría con, primero empezaría con la relajación del paciente, porque como bien sabemos es un dolor muy, muy fastidioso, ¿verdad? Seguido de esto aplicaría los ejercicios de estiramiento. eh, Poco a poco, ya cuando vayamos avanzando, se le aplica la termoterapia, las compresas para poder aliviar el dolor y de último la electroterapia. Y con eso concluye su tratamiento. No, y se le informa sobre las normas posturales que debe tener y que tiene que guardar reposo por aproximadamente, no que guarde reposo, sino que tenga normas posturales para que no siga teniendo ese dolor tan consecutivo. ¿Y qué ejercicios les recomendaría? La rotación, estiramientos hacia atrás, hacia abajo, movimientos de cabeza. Ok, ya vamos. Pregunta 4. ¿Cuáles son los principales músculos que se afectan en la cervicalgia? Los principales músculos que se afectan en la cervicalgia, este, mira acá. Todo tu tratamiento que me has dicho
va por buen camino. Pero ¿en qué zona le aplicaría? Ah, sí, en el cuello. Ok, en el cuello. Pero ¿qué músculos en específico son los que vas a tratar para quitar ese dolor, esa molestia? Acá, yo no me acuerdo cómo se llama este de aquí. A ver, Arevalo. Vamos. A ver. No, Pasamos a mitad de la columna, o sea, bueno, un poquito más abajo, a la zona dorsal. ya. Ya. Dorsal que vendría a ser el dolor característico, La ¿no? zona dorsal. En la zona dorsal. Ok. Acá, ahí se corresponden mucho las costillas y la zona torácica también, en la parte anterior. El dolor en esa zona, en la dorsal, ¿no? Ya. ¿Tiene mucho que ver con algún problema de escoliosis? ¿O es muy característico ese dolor? Es Sí, decir, la escoliosis involucra mucho que el paciente le duele en esa zona. sí, porque va a estar en la, o sea, la escoliosis, eh, como que el cuerpo se va doblando y eso compromete mucho, porque puede, o sea, hace referencia a que también tiene dorsalgia la persona y tiene ese tipo de dolor, ese tipo de algia, ese dolor irradiado allí en esa parte. ¿Qué ejercicios recomendarías tú para mejorar el dolor en la zona dorsal? Ejercicios, estiramientos, Como em, cuáles? como eh, echarse en el piso, ¿verdad? Con una toalla doblada así como en doblada y ponerla debajo de la espalda y estirar, o sea, ponerse así en el piso y estirar los brazos y las piernas para poder aliviar el dolor. Asimismo, en la pared, ponerse en esta posición y estirar hacia arriba para poder aliviar ese dolor, para poder alinear. También sirve eso. Los ejercicios que tú me has dicho, ¿con qué nombre se le conoce? Es que no me acuerdo porque eso los hago yo todas las mañanas. Los haces y Este, no te acuerdas, ¿cómo no te vas a acordar? también las rotaciones ayudan bastante. Ya, ¿cómo se llaman esos ejercicios? Eh, Ejercicios de Williams. Williams. Y en hemos hablado ahorita de cervicalgia, dorsalgia y lumbar. ¿Alguna otra zona del cuerpo donde puedas tú presentar una alergia? ¿Hay alguna otra zona del cuerpo? Sí, ahí en la cara también. ¿Y cómo se le conoce? Se le llama algias faciales. Así parecía, algias faciales. Así se conoce, Así se conoce, algias faciales. segurísimo. Sí. 3 de 2, ¿no? Ujú.
3 de 2. Te faltó 1. Ya haré, vale. Me respondió 3 preguntas. 3. No, ver 1, 2, 3. Ya. ¿Tienes B, ya? Ya. B es aceptable. Listo. A ver, pasamos. Gracias. Ya hay. A ver, no está Belón, no está Bellido. Vamos por arriba. Aguado. Aguado. Ya, licenciada. A ver, Aguado. Vas a hablarme, o bueno, vamos a empezar a hablar acerca de evaluación postural, ¿ya? A ver. ¿Cuál es la posición idónea para hacer una evaluación postural y desde qué vista o qué es lo que vamos a observar en una vista posterior? A ver, En una vista como posterior. posterior, en la vista posterior se va a evaluar lo que son por el lado, ay, licenciada, no me dio. Disculpe. Ya, lo que es el lado, el occipital, atrás de la cabeza, en lo que son las apófisis espinosas, también las escápulas para ver si lo tiene aladas, eh, la, el, los malleolos internos. Cápula, te fuiste hasta el malleol, a ver, anda en orden. Nada de- bueno, la apófisis espinosa también lo que es el trocante mayor del fémur, también lo que es la curva, para ver si hay alguna curvatura también en lo que es el tronco, las rodillas, la parte interna, o sea, por- interna. ¿Cómo debe? Tú me has dicho que las escápulas hay que evaluar si están aladas o no. Ya. De ahí vas bajando un poquito más. Me dijiste también, creo, las curvaturas, ¿no? ¿A qué te refieres con curvaturas? Es para ver si tiene, por ejemplo, escoliosis, cifosis. ¿La cifosis se puede valorar desde una vista posterior? No, lateral, lateral. Lateral, licenciada. Ya. ¿Qué necesitas tú o qué, con qué te ayudas para hacer una correcta evaluación postural? Lo que necesitaría sería eh, ay, un- una hoja o espejo cuadriculado. También fichas para ay, papel demográfico. Mm, no, lápiz demográfico. Un papel también en el cual nos eh, indique si es que el paciente está tiene un alineamiento adecuado. Mm, también lo que es el alcohol o alcohol y algodón. ¿Qué más? Vamos a ver. ¿Por qué es importante hacer una evaluación postural al paciente? ¿De qué te sirve a ti? ¿Cómo? ¿Por qué es importante la evaluación postural? ¿De qué manera te sirve a ti? Para detectar si el paciente tiene eh, alguna alteración en su posición. ¿Qué más? ¿Solo para eso te sirve? Mm, también para ver si una buena posición, para ver si tiene una buena alineación. Para, Ah, ¿solo para eso?
No, a ver. ¿Qué más evaluamos con la postura? ¿Para qué más nos sirve? Mm, para, para valorar también lo que son los ejes y planos, ya que también hay parte en lo que son los movimientos. Mm, pues, En la evaluación postural, ¿puedes hacer alguna prueba específica para valorar el tronco? mm, Cuando al paciente se le pide que, bueno, me enseñaron a mí que el paciente se tiene que decir que es como que los brazos toquen lo que es la punta de los pies y con plumón marcarle lo que es la espalda, la apófisis espinosa para ver si es que está recto o viene en curva. ¿Y eso qué te ayuda? Para ver si su columna está alineada o tiene alguna desviación. Bien. Ahora, ¿y cuáles son esas, tú me mencionaste para evaluar las deformaciones, creo que me dijiste, o las alteraciones de la postura, ¿no? De acuerdo a lo que tú me has hablado ahorita en la evaluación de una vista posterior, ¿cuáles son esas alteraciones posturales que tú puedes diferenciar o encontrar, ¿no? Al momento de hacer la evaluación? Para ver si tiene alguna inclinación de cabeza. Inclinación de cabeza. Recuerda que estamos en vista posterior. No se entiende. Posterior. La columna, para ver las columnas, las escápulas, si es que también la posición de los brazos, si es que viene a estar más, o sea, por ejemplo, algún brazo viene a separarse más que el otro de lo que es la línea media. Mm, ¿Qué más? Ya hablaste de escápula, de columna. ¿Qué más? No hay algo que te estés olvidando. no, los pies, Pies también, pero más arriba de los pies, rodilla. más arriba de la rodilla. La, eh, ay, siempre. ¿Cuál es? Disculpe la suciedad. Lo que es la pelvis. La pelvis. ¿Cómo está esa pelvis? ¿Qué es lo que valoras ahí? ¿Qué buscas? ¿Que la pelvis esté en o en cómo debe estar la pelvis? ¿Cuáles son las alteraciones que puede presentarse ahí en la pelvis? Retroversión o anteversión. Ya es. Ujú. Y en las rodillas. Lo que es varo o fenovaru. ¿Seguro que lo ves el varo y el valgo desde esa posición? No, ¿Qué ves? pero a ver, ¿Qué se observa en las rodillas de esa posición? para ver si lo tiene en una rotación interna, ¿sabes? En una rotación interna o están mirando hacia afuera. ¿Y el recurvatum o el genuflexus desde qué posición la ves? En una posición lateral.
¿Cuáles serían tus recomendaciones para mejorar, ¿no?, una postura? Si vamos a pensar que el paciente tiene inclinación de cabeza, o perdón, antepulsión de cabeza, retroversión de pelvis, y vamos a ver que tiene un geno recurvatum. A ver, ¿qué harías? Anda con tu mano y corre. A ver, podemos por partes. Empieza por cabeza, a ver. La cabeza antepulsada. ¿Qué harías ahí para mejorar o corregir eso? Empezar. Lo que es usar collarines. Con collarines. Desde la parte de fisioterapia, ¿qué harías? Dejando ¿Cómo? las herramientas ortopédicas de lado. ¿Qué harías tú? Ejercicios, vamos de frente a los ejercicios, que es lo que hacemos nosotros. Ejercicios de rotaciones. Si la cabeza está antepulsada, o sea, hacia Ah, ya. adelante. ¿Qué Flexión y extensión. Hacer lo que más? flexione. Que también hay inclinaciones laterales. Bajamos a pelvis, a ver. En la pelvis, ¿qué haces? Si está en retroversión. Le genera mucho dolor en el lumbar. ¿Qué haces? Se le puede poner lo que es para el dolor, lo que es compresas, O también sea, ejercicios, sí, ejercicios, lo que son estiramientos, estiramientos, también. estiramientos. ¿Tú estiras la pelvis? ¿Cómo estiras? O sea, hacer que el paciente se haga lo que haga flexión de tronco, que llegue hasta que las manos lleguen a lo que son con sus pies. Para ver. Recuerda que es pelvis, ¿no? No está. Ya vamos hacia más abajo. Y el recurvatum, ¿cómo ayudas en eso? ¿Qué haces? Para que el paciente haga lo que es extensión y flexión de tobillo, ya que eso también hace que Tobillo. los músculos. ¿Cómo es la flexión y extensión de tobillo? No, no, flexión y extensión del pie. Tobillo no, pie. Flexión y extensión del pie. ¿Y eso cómo le mejora el recurvatum en la rodilla? Mm, no lo va a mejorar, sino de que es como para que le ayude a, cuando está en ese momento, el miembro inferior como que se llega a poner como que algo en su medio posición, una posición media adecuada. ¿Solo moviendo el pie, arriba y abajo? No también haciendo lo que... Ya, la última. Sugerencias. A ver, ¿qué sugerencias brindas para tener un adecuado control postural? adecuada, que el paciente tenga una buena higiene postural, que tenga la cabeza que es erguida, tenga los hombros
bueno, derecho, la espalda derecha, que tenga una posición adecuada, ya que hay personas que se sientan así como que dobladito, se joroban y eso también llega a alterar lo que es la posición. ¿Qué más? Yo fuera tu paciente y me dijeras, tenga su cuello recto, ¿no? Como hemos mencionado ahorita. Yo te entiendo que todo el día voy a estar con la cabeza. No, en el momento de sentarse. ¿Cómo le harías llegar a tu paciente, no? Por ejemplo, a ver, yo te ayudo. Cuando mire la televisión, no evite estar con el cuello, porque a veces nos quedamos dormidos, no estamos cabeceando. Por ejemplo, ¿no? Evite eso, ¿no? O al ver la televisión, no use mucho almohada cuando esté echado en la cama, porque eso también te produce, ¿verdad? Ya, ahora sigue tú. ¿Qué otras recomendaciones le brindas? Bueno, por ejemplo, cuando está cuando está de bipedestación, al momento que está parado, que nos llegue a encorvar lo que es la columna, que esté en una manera recta al momento de estar de pie. En el momento que está en la cama, bueno, se recomienda que duerma de forma lateral y con almohadas en lo que son las rodillas. Ya, Guado, ¿tienes bella? Ya. Manchante. Sí, Miss. Manchante. A ver, vamos a hacer las 6. A ver, hija. Háblame sobre, bueno, háblame, estoy con eso. Lesiones deportivas, ya a ver. Dime cuáles son las principales lesiones deportivas que pueden presentarse. Ya, Miss. Las primeras lesiones deportivas que se puede presentar en un deporte serían los esguinces de tobillo, las luxaciones en el hombro, las fracturas. También hay desgarros musculares, calambres musculares. Son las principales. También la tendinitis. Que me has mencionado los esguinces, vamos a hablar de ellos. ¿Cuántos tipos de esguince podemos tener en el pie? ¿Tipos de esguinces, Miss? ¿O qué grados de esguince podemos tener? Ya en los grados de esguinces se puede presentar en 3 grados. En el grado 1 que se da leve, que solamente va a haber pequeñas micro roturas de los ligamentos, y en el nivel de grado 2 se puede presentar moderado, los ligamentos van a estar parcialmente rotos, pero no total, solamente los ligamentos van a estar parcialmente ahí. En el grado 3, los ligamentos van a estar ya totalmente rotos. Ya, en la 3 está bien, en la 2, como tú has dicho, es parcial. Pero en el 1 me dijiste que también hay pequeña rotura, o sea, también es parcial. Pequeñas micro roturas nada más, es como los ligamentos nada más se han estirado. Ahora sí. Estiramiento. Solamente es el estiramiento. Ya. ¿Cuáles son los ligamentos que se afectan cuando hay un esguince de tobillo? A ver, como segunda pregunta. ¿Cuáles son los ligamentos? Que se afectan cuando tenemos un esguince en tobillo. Los ligamentos de
los ligamentos lateral externo, los ligamentos también lateral interno, mayormente en el esguince. ¿Cuáles son esos externos que estás mencionando? ¿Cómo se llama? Hay dos siempre que son los más afectados. El lateral interno cruzado. El peroneo El astragalino y el peroneo peroneo astragalino. calcáneo. Ya. Ahora. ¿Y qué es un desgarro muscular? Un desgarro muscular es cuando las fibras que rodean un músculo se va a ver afectado. Esto se debe a causa de que puede haber un golpe o una tensión cuando están jugando en una práctica deportiva. ¿Cómo tú diferencias ese desgarro de una tendinitis? ¿Cómo, Miss? ¿Cómo diferencias tú el desgarro de una tendinitis? ¿Cómo diferencio yo el desgarro de una tendinitis cuando ahí se ve afectado los tendones y no las fibras musculares? Eso es teóricamente, pero en la práctica, ¿cómo tú dices, ah, no, es un desgarro, ah, no, es una tendinitis? ¿Cuál es ese signo característico que los va a diferenciar? Muy aparte del dolor. Porque en el desgarro muscular no va a presentar así enrojecimientos y hinchazón como en la tendinitis. ¿Segura? ¿Qué otra cosita ves? El desgarro, el músculo o tendón se rompe. Eso lo sabemos, sí. Pero yo te digo, si te llega tu paciente ahí, que le duele el cuádriceps, de mucho dolor, te dice ahí, ¿tú cómo sabes que es una tendinitis o cómo sabes que tiene un desgarro? ¿Cómo lo diferencias? Una tendinitis. Una tendinitis también se le inflama, a mí se le hincha. Y hay moretones también. ¿El moretón dónde te aparece? ¿En la tendinitis o en el desgarro? En el desgarro muscular. En el desgarro. Eso es el moretón, típico. Y en la tendinitis, no. La tendinitis, no. Y también cuando hay desgarro, pues hay mucho dolor cuando fuerzas el movimiento, ¿no? Con esos movimientos con resistencia. Ya. Abrámonos ahora a rodilla. ¿Alguna lesión de rodilla? La lesión más característica de rodilla en la práctica deportiva. La rodilla. Las luxaciones. Luxaciones de rodilla. ¿Quieres decir que la rodilla se sale de su sitio? ¿Verdad? No, el hueso es que se sale. En la rodilla.
desgarros también de músculos. Estamos hablando específicamente de la rodilla. Claro que hay desgarros, pues, y los músculos que están adyacentes, pero en la rodilla específicamente. A ver, si tenemos una lesión de la rodilla del ligamento cruzado, de los ligamentos cruzados, ¿ya? Esos ligamentos cruzados, ¿cómo los valoras tú? ¿Cómo tú valoras eso? ¿Cómo mismo? No le entendí. Ya vamos a hablar de la rotura de los ligamentos cruzados en rodilla. Ya. Listo. ¿Cuáles son esas características? Dame las características y las causas de esa lesión. Un ligamento cruzado. En el ligamento cruzado anterior suele ser un chasquido. Suele ser como un chasquido en la rodilla, que presenta dolores intensos y también incapacidad para continuar la actividad cuando se ha lesionado. Ese es dolor, limitación, ¿qué otra más? También presenta pérdida de la amplitud del movimiento, sensaciones de inestabilidad. ¿Y cuáles son sus causas? Sus causas vendrían a ser por recibir un golpe directo en la rodilla o chocar contra otro jugador. También girar con el pie, también firmemente cuando está apoyado también se puede dar. Por la velocidad cuando un jugador está en el campo. Ya. ¿Tienes bella? Listo. Pasamos a Nanco. A ver, Ananco. Ya, hija, gracias. Ananco, vamos a hablar sobre... Licenciada, ¿me escucha? Sí, hija, sí te escucho. ¿Tú me escuchas a mí? Sí, licenciada, le escucho. A ver, Ananco, vamos a hablar... A ver, ¿qué temas te tocaron aquí? Ya. Epicondilitis y epitrocleitis. Diferencia una de la otra. A ver. La diferencia. Diferencias. Dame 3 diferencias de epicondilitis versus epitrocleitis. Diferencia. A ver, te voy escuchando, voy prendiendo mi luz. Ya. El cóndilo, el dolor es en la cara externa del codo, y el epicondilitis, y la epitrocleitis es en el, en la parte interna del codo y más. También tiene mucho dolor en la extensión del antebrazo y del húmero, y en el epitrocleitis en el dolor también para flexión y también dolor de la mano y el dolor para pronación también. El, el, también codo de golfista, epicóndilo, y el codo de tenista también. Tú has dicho codo de golfista.
¿Es lo mismo que codo de tenista? No, no es lo mismo. ¿A qué se le conoce como codo de tenista? ¿A la epitrocleitis o a la epicondilitis? El golfista es el epitrocleitis y el codo de tenista es el epicóndilo. Ya, ahí va uno. ¿Cuáles son los músculos que se insertan ahí, en el epicóndilo? Los músculos son los extensores de la muñeca y de la mano y del epicondilitis. Y también del epitróclea son los flexores y los pronadores también, de la mano y muñeca y mano. ¿El epicóndilo está de manera interna o externa? Está externa. El epicóndilo externo. Ya. Listo, vamos a otro. ¿Cómo se producen estas dos patologías? ¿A causa de qué? ¿Cuál es su causa principal? Produce exceso por exceso de mucho movimiento o mucha repetición del mucho el uso del mismo repetición, y también por esfuerzo físico y también los deportistas que usan muchos movimientos y exageran por ejemplo, los que hacen los que son tejedores o los que trabajan mucho maniobras, las amas de casas o los pulmeros también. Pulmeras. ¿Qué ejercicios recomiendas tú para el epicondilitis? Ejercicio. Se puede este ejercicio podría recomendar antes que hagas un ejercicio o un deporte, podría hacer un ejercicio de calentamiento para así poder evitar. ¿Qué ejercicios específicos recomiendas para el epicondilitis? Ejercicio sería flexión, extensión del codo. Recuerda que eso se da por movimientos repetitivos. ¿Qué ejercicios recomiendas? También se podría evitar para que no pueda el reposo, evitar para que no suceda para evitar esforzarse. También No respondes, debe ser a mi pregunta. Otra vez, ¿qué ejercicios específicos recomiendas para el epicondilitis?
Muy aparte del reposo que obviamente, ¿no? se aconseja, ¿no? Que tiene que evitar hacer sobreesfuerzos y movimientos repetitivos. ¿Qué ejercicios son beneficiosos o qué ejercicios de manera específica harías con tu paciente que está teniendo un proceso de epicondilitis? Ejercicio, podría hacer estiramientos, ¿Cuáles? extensión, ejercicio de extensión y también masajes. Solo le recomendarías puras extensiones. Extiende, nomás le dirías a tu paciente. También con ejercicios de pronación, flexión, también de flexión de muñeca y de los dedos. Otra pregunta. A medias. Ya te pregunté ejercicios, los músculos que afectan. ¿Qué otra pregunta? ¿Qué pregunta puede ser para ti? A ver. Ya, vamos a la parte de prevención. Ya ver, ¿cómo previenes estos dolores en el colon? En prevención sería primeramente calentamiento antes de hacer alguna actividad, deporte que uno desea hacer. Primero hacer calentamiento para que no pueda suceder algún desgarro o algo así. ¿Qué más? Para también masaje. Recuerda que estas indicaciones se las está dando tú a tu paciente. ¿Ya? ¿Cómo haces que tu paciente prevenga que otra vez vuelva ese dolor en el codo? Ya uno que caliente. Bueno, vamos a ponerlo como ya. ¿Qué más? ¿Qué le aconsejas? ¿Qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene que hacer para evitar que otra vez aparezca ese dolor? Le recomendaría que no hiciera mismos ejercicios repetitivos que puedan hacer y también que guarde reposo para que no pueda seguir con el mismo dolor. O también Eso es, sí, que está bien. utilice. Hija, eso está muy bien durante la etapa que tú estás tratando, pero una vez, no todo el tiempo, vas a decir a tu paciente haga reposo, no haga movimientos, porque todos tenemos que hacer nuestras actividades, tenemos que hacer, no sé, el deporte que practica, ¿cierto? Entonces, ahí vamos. ¿Qué aconsejas tú para prevenir que otra vez vuelva ese dolor en el codo? No le vamos a decir al paciente, señor, haga reposo para que nunca más vuelva ese dolor, ¿cierto? No haga esfuerzos, de repente su trabajo lo requiere que haga. No le podemos decir eso. ¿Cuáles son esas medidas preventivas para que ese dolor de codo no vuelva a aparecer? También se puede dar algunos analgésicos. Recuerda que la fisioterapia es para justamente eso, evitar el uso de fármacos. También que pueda utilizar electroterapia, magnetoterapia. Eso está muy bien, lo puedes aplicar todos los agentes que tú quieras durante tu sesión de tratamiento. Pasado eso,
porque estamos buscando prevención. ¿Cómo previenes? ¿Cómo le das las indicaciones a tu paciente? ¿Qué le aconsejas? ¿Qué es lo que sí tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer para que ese dolor no vuelva a aparecer? Estás olvidando de, digamos, 3 cositas bien importantes que tienes que decirle a tu paciente. Tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro y cuidar tal cosa. A ver. A ver, hija, ¿lo sabes o no lo sabes? Decirle que no repita esos movimientos, movimientos repetitivos. O también, si es posible, en cierta hora él puede hacer algunos descansos, o también puede hacer, por ejemplo, si él está, si está en una oficina, debe usar una silla ergonómica, algo así. Ya, ese es uno. Ya, ahí Y va la uno. postura también. Tiene postura. Ese es un punto que tienes que aconsejar a tu paciente. ¿Qué otros más? A ver. ¿Qué tiene que hacerle esos músculos, esos tendones, para que no vuelva a caer en el dolor? Imagínate, es un deportista, no le vas a decir, ya no hagas movimientos repetitivos, en la vida lo va a dejar de hacer, porque es su trabajo, es su deporte. No le puedes sugerir eso. También le recomendaría que usara ¿cómo se llama? Las férulas, las coderas, las férulas, eso para su codera, para que no pueda volver a suceder, para que no esté moviéndose y así evitar. Recuerda que no puedes decirle que no mueva, hijo. No puedes tener el codo todo el tiempo quieto. Lo usamos de todas formas. Te olvidas que tienen que fortalecer esos músculos principales que se ven afectados en esos problemas y que los estiramientos son básicos. Ya Nanco, listo. Tienes B, ¿ya? Ya, licenciada, gracias. Ya está. Con los que han aprobado, les voy a mandar sus temas lo más breve posible, como había repetido, más tardar mañana a primera hora o ahora más en la nochecita. ¿Ya? A ver, de los que están presentes, todos los que han aprobado van a dar el módulo 3. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Ya. Por ahí se me fue Arevalo, por favor confírmeme con ella, a ver si me escribe si lo va a dar o no, ¿ya? Para darle su tema. Ya, Ya, chicas. licenciada. Ya, chicas, gracias. Nos pasamos. El otro grupo estará que me espera. Cuídense, nos vemos. Que tengan felices De igual fiestas. manera, licenciada, cuídese. Felices fiestas y nos vamos a ver la otra semana. Nos vemos, chao.